Buenas noches nuevamente con ustedes en el compromiso, nuestro programa, el compromiso del laico. George Orwell, en su famoso libro 1984, que era en su momento premonitorio, afirmaba que quien es dueño del presente escribe el pasado y quien escribe el pasado domina el futuro. ¿A qué viene esta formidable afirmación? En que realmente la historia es algo, el hábitat propio del hombre. No existe historia de los animales, existe historia del hombre. El hombre es un ser naturalmente histórico. Y la historia explica nuestro aquí y ahora. Cuando decimos que somos católicos, estamos diciendo que en el aquí y ahora se encarna aquel judío que fue crucificado hace más de 2000 años y que al quien creemos que está así presente en nosotros. Pues bien, el compromiso del laico debe frecuentar necesariamente el ámbito de la historia, porque el Evangelio nos manda a seguir el signo de los tiempos. Y hoy vamos a procurar hacerlo con un especialista que hoy nos visita. Acá el amigo Cristian Rodrigo Iturralde. Buenas tardes, ¿cómo te va, Cristian? Te voy a tutear porque puede ser mi hijo prácticamente. Buenas tardes, doctor. La verdad le agradezco mucho la invitación. No, que te agradezco que hayas venido. ¿Quién es Cristian Rodrigo Iturralde? Es un joven, como ven ustedes, escritor argentino, nació en Buenos Aires en el año 1979, profesor e investigador especializado en controversias históricas de actualidad, como vamos a ver, muy en particular en las leyendas negras contra España y la Iglesia, porque todo lo que motoriza, como vamos a ver en el desarrollo de nuestro programa, estas leyendas negras, es el odio a lo católico. No se le perdona a España haber no descubierto América, haber evangelizado América. Y esto no se lo perdona. Es autor de una obra formidable, La Inquisición, un tribunal de misericordia. Realmente recomiendo su lectura. Formidable obra, reconocida por los especialistas como una contribución, reitero, muy valiosa para desentrañar la auténtica realidad de la Inquisición, cosa que el año que viene vamos a analizar también con él y otros profesores. Esta fue publicada en el 2010, ya va una segunda edición. Se nutrió en archivos europeos, en distintos artículos de actualidad política e histórica nacional, es decir, en otras publicaciones del país y el exterior. Es profesor actualmente en la Universidad de Buenos Aires. Dentro de 15 días, corregime si me equivoco, Cristian, sale tu segundo libro, que va a ser el motivo de nuestro encuentro de hoy. Se denomina 1492, fin de la barbarie, comienzo de la civilización en América, con un subtítulo, Los pueblos precolombinos y el reinado del terror. Muy bien. Prologado nada más y nada menos por Díaz Araujo. Enrique Díaz Araujo, una eminencia que Dios mediante, procuraremos tenerlo alguna vez, que se preste a venir a nuestro programa. Dios quiera. Este ensayo, si no me equivoco, está dirigido fundamentalmente a un deber de honestidad intelectual de todo católico, ¿no es cierto, Cristian? ¿Cuál es buscar la verdad? Y buscar qué hay detrás de este ocultamiento evidente que se ha hecho englobado en el dogma, entre comillas, principal de leyendas negras anti-españolas y probablemente anticatólicas. Sí. Vamos a empezar en este primer bloque con dos preguntas para que nos situemos en el tema. Adelante. No hablo más yo, hablas vos. Primera pregunta, ¿cómo podríamos esquematizar nosotros la situación de la América precolombina? ¿Con qué América se encontró España cuando llegó a nuestras tierras, en el aspecto cultural y religioso? Bueno, es una pregunta muy interesante. Creo que es la primera pregunta que hay que plantearse a todo esto, antes de comenzar un estudio propiamente sobre el periodo ya hispano en el continente, cómo estaba realmente América, qué es lo que sucedía, cuál era la realidad precortesiana, ¿no? Por decirlo sucintamente, le puedo decir dos cosas que encontraron y dos cosas que no encontraron aquí los españoles en el continente. Lo que no encontraron, primeramente, es una unidad continental, ¿verdad? Aquí habitaban cientos de distintas culturas disímiles y enfrentadas entre sí con odio visceral, encarnizado. La América realmente era un gran escenario de guerras intestinas, enemigos exteriores,
y bueno, una serie de exterminios, ¿no? Exterminios, sacrificios humanos. Realmente era un estado de guerra constante que se vivía aquí en el continente. Una Luego, pregunta, sí, Cristian, dígame. perdóname, una pregunta. Esto derriba un primer mito. Sí, Se, se habla de los pueblos originarios, aborígenes, de una teología inclusive indígena, unitariamente, cuando la realidad es que vos acabás de señalar que no era así. Era muy heterogéneo, por ejemplo, la explotación de los aztecas, de los pueblos vecinos, de los totalmente. incas, de los pueblos vecinos a nuestros territorios fuera muy marcada, los mayas simultáneamente. En el área precolombina, bueno, tenemos los nazcas, los moches, también una serie de civilizaciones, muchas extintas por cuestiones que hoy no se han podido eh, verificar completamente y otras, bueno, por motivo de las guerras. Una cosa más que, bueno, en realidad no existe tal cosa como pueblo originario, por lo menos del continente, ¿no? Porque ya está probado científicamente que el indígena americano no es autóctono del continente, ¿no? Sino proveniente de grandes migraciones, como todos sabemos, de hace 10, 15 mil años atrás, ¿no? Por el estrecho de Bering. Depende, hay distintas teorías, pero más o menos todas convergen en eso. Esto nos lleva a la segunda pregunta, Cristian. Sí, Eh, una de las cosas que sorprende cuando uno analiza la historia del imperio español, sí. en primer lugar, imperio y no imperialismo, integrador, podemos hablar de las Américas de ultramar, de España de ultramar, para hablar de nuestros países. Correcto. Una cosa es que es las grandes cronologías, los relatos, tenemos testimonios de cronistas españoles sobre la realidad americana que fueron testigos directos. Y esto, si no me equivoco, y quiero que me aclares y aclares a nuestra audiencia, teleaudiencia, esto ha sido ratificado por la arqueología, la antropología y la etnología modernas, ¿no? Una fase científica. Totalmente. Lo que han dicho los cronistas americanos, españoles o misioneros de distintas nacionalidades, ha sido ya confirmado, como usted bien ha dicho, por arqueólogos, etnólogos y antropólogos de distintas líneas de pensamiento y reconocidos de reputación mundial, incluso por los mismos indígenas, ¿no? Porque no hay que olvidar que los indígenas, ellos contaron con una pseudo escritura, ¿no? Expresada mediante pictogramas, Sí. y bueno, se puede observar de sus mismos estos códices, eh, estos excesos que luego denunciaron los cronistas, ¿no? La realidad es que luego denunciaron los cronistas. Así que esto está dicho no solo por misioneros españoles y o católicos, sino por los mismos indígenas. Y Sí. bueno, hoy ya no puede caber duda al respecto porque, como ya dijimos, la ciencia ha terminado de confirmar cuanto dijeron. Es decir, entonces, que tenemos elementos que nos permiten desvirtuar científicamente las leyendas negras sobre la conquista e evangelización de América por parte de España, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. En realidad si uno se pone a estudiar el tema ni siquiera con demasiada profundidad, la leyenda negra de la conquista de América hace agua por todos lados. Realmente no hay con qué sostenerla, por lo menos estamos hablando de elementos desde la ciencia o desde la misma documentación existente, ¿no? No tiene razón de ser. Claro, yo recuerdo el trabajo a raíz de los 500 años, de la celebración de los 500 años de descubrimiento y evangelización de América. Yo insisto, lo que molesta tremendamente es la evangelización llevada católica. Yo recuerdo trabajos muy serios, me vienen a la mente las leyendas negras hispanoamericanas de Antonio Caponetto, las viejas de Rómulo Carbia, que también han cobrado una actualidad. Es decir, existe un conjunto de elementos que desvirtúan absolutamente. Empero, se ha dado un fenómeno que ha penetrado inclusive en el campo teológico, que vamos a ver en el otro bloque, Dios mediante, en otro bloque. Pero acá quisiera que concluyeras en este panorama que también has pintado, en esta introducción, concluyeras entonces, ¿cuál sería entonces el lineamiento para observar con honestidad esta realidad? Las leyendas negras. No, la respuesta no es la leyenda roja, porque somos rosa, perdón, somos seres humanos, Sí. somos la naturaleza caída, ha habido excesos, todo, pero ¿cuál es la realidad entonces?
¿Hay un auténtico encuentro de culturas? ¿Hay una integración por parte de España? ¿O al ejemplo antitipo estadounidense que aniquilaron los pueblos originarios, entre comillas? No, lo que has dicho es la gran diferencia entre los llamados procesos colonizadores del norte por los sajones y por los hispanos acá. Uno, el hispano, tendió, por supuesto, a asimilar completamente a los naturales, ¿no? Los indígenas, respetando sus costumbres, por supuesto las que no implicaban bestialismo como el canibalismo, los sacrificios humanos, mutilaciones, otro tipo de cosas. Y bueno, prueba de eso son los mestizos, ¿no? Claro. Qué bueno que ellos no tenían ningún prejuicio racial. Los mi abuela era araucana, claro. Mestiza araucana, mi abuela era mestiza araucana. ¿Vas a encontrar en Estados Unidos algún mestizo? Prácticamente no. No, lo encontrás en los terrenos, en los territorios que Estados Unidos le arrebató a México. Ahí sí encontrás, donde la obra del padre Quito, por ejemplo, ha sido maravillosa, una evangelización maravillosa. Pero en fin, redondeando entonces, vemos, estimada teleaudiencia, que estamos viviendo un problema que también acucia debe llamarnos la atención a nosotros como laicos católicos. Nos están creando un sentido de culpa y por lo tanto renunciar a nuestras raíces hispanos tradicionales, que son de esencia católica. En el segundo bloque seguimos. Continuamos con nuestro invitado de hoy y quisiera que completaras, Cristian, esas dos cosas que encontraron y dos cosas que no encontraron los españoles cuando llegaron a América. ¿Cuáles eran? Bien sucintamente, yo sé que el tiempo apremia, además de la unidad continental inexistente, podría agregar también, creo que es un dato de importancia, tampoco encontraron ninguna civilización acá. Creo que es un equívoco muy común el adjetivar como civilizaciones a las culturas que habitaron acá el continente. Creo que esa equiparación semántica que se hace de la civilización occidental con la americana indígena, me parece que totalmente es incluso injundiosa, ¿no? Para las grandes civilizaciones griega, romana o de la cristiandad, donde imperaba el Estado de Derecho y la recta justicia social, cosa que aquí en el continente hemos visto no sucedía, sino que era todo opresión de unos cuantos reyes y caciques. Te digo sintéticamente dos cosas que se encontraron. Encontraron acá, a fin de cuentas, una raza degenerada y corrompida moral y fisiológicamente. Prueba de esta corrupción moral de la que hablamos son el canibalismo patrocinado por el mismo Estado. Esto es algo que no tiene precedentes en la historia, porque si bien el canibalismo ha sido una realidad en otros lugares y en otros momentos históricos, patrocinado por el mismo Estado y en forma tan generalizada como el continente no se vio. Las simulaciones de niños, sacrificios masivos, un tema en el que entraremos seguramente posteriormente. Luego tenemos mutilaciones corpóreas, incluyendo mutilaciones genitales, pederastía y una serie de aberraciones y vicios que demuestran a las claras una corrupción moral y espiritual muy importante. Y luego, fisiológicamente decimos, porque no hay que olvidar que el estado del indígena
el organismo del indígena en ese momento, que estaba afectado grandemente por los excesos de alcohol, ¿no? De embriaguez, sustancias alucinógenas, tenían una alimentación totalmente deficiente, eran explotados 15 horas por día en minas, calzadas y una serie de trabajos muy difíciles. Por tanto, ya fisiológicamente el indígena a la llegada de España estaba muy deteriorado. Básicamente eso es lo que podría decir que encontraron aquí los españoles, y por supuesto una sociedad, unos estados estratificados férreamente, ¿no? Aquí básicamente había dos grupos. Tenemos el grupo de las clases dirigentes y el pueblo llano, ricos, pobres, explotadores y explotados. Esto implícito en sus mismas leyes, ¿no? Que las leyes estipulaban un castigo mayor a la persona perteneciente al pueblo llano y la condonación de ciertos delitos, incluso el perdón total a las clases dirigentes. O sea, desde sus mismas leyes, los pocos pueblos que la tuvieron... Estamos hablando de los aztecas. Esto es algo genérico, particularmente los aztecas. Yo trato particularmente el tema de aztecas, mayas, incas, que son los casos más conocidos, son los más... pero podría extenderme sobre los chibchas también. Pero esto básicamente estoy dando los caracteres genéricos, ¿no? Correcto. Sí. Bueno, vos has señalado, he leído el adelanto de tu libro, que Sí. sale, reitero, dentro de 15 días, 3 récords Sí. realmente significativos y que son espeluznantes. No, ciertamente. Lo más preocupante es que no se sepa, ¿no? Que se ocultan, ¿eh? Se oculta, pues como digo siempre, en realidad la documentación está y yo no he descubierto nada nuevo ni me han abierto ningún archivo secreto. Lo único que hice fue básicamente indagar un poco en las fuentes, ¿no? Que es lo que debería hacer, me parece, todo historiador. Y bueno, ¿no? En base al cotejo de esta documentación encontramos que los aztecas efectivamente portan los récords históricos de genocidios, ¿no? de la humanidad. ¿Cuáles son esos 3 récords? Podríamos dividirlos, podría mencionar estos 3 récords. El primero es mayor cantidad de ejecuciones en siglo y medio de historia, aproximadamente 10 millones de personas. 10 millones de personas. Las cifras varían, tenemos desde autores insospechados que hablan de 250.000 personas ejecutadas por medio de sacrificios humanos por año. Tenemos otras cifras más moderadas, como el mismo Gomara, por ejemplo, que sostiene 50.000 por año. Si hacemos las cuentas en siglo y medio, y además sabemos que los aztecas no tenían absolutamente ningún problema en procurarse esclavos, son cifras totalmente verídicas, ¿no? Realmente formidable. Y está documentado, ¿no? Está totalmente documentado. Sí. Incluso yo recomiendo, quien tenga la oportunidad, que tenga acceso a internet, hay un documental muy bueno, es del Discovery o del History, no me acuerdo realmente, History Channel, donde se prueba fehacientemente la capacidad que tenían los sacerdotes aztecas, ¿no? En sacrificar una persona cada 17 segundos, ¿no? La pregunta en realidad que surgía... Cada 17 segundos. La pregunta que surgía en realidad en cuanto a estas cifras arrojadas, era mucha gente decía, pero ¿cómo puede ser que ejecuten tanta gente en tan poco tiempo? Bueno, una vez que vean este documental van a ver cómo realmente fue efectivamente posible extraer un corazón en 17 segundos y si tomamos en consideración cuchillo de obsidiana, que es lo que ellos utilizaban, y había más de 5.000 sacerdotes en todo el imperio azteca. Por lo tanto, tenían todas las herramientas, tenían 19 templos sacrificiales. O sea, realmente se podría haber sacrificado esa gente y mucho más. Esto en cuanto al primero. Luego tenemos el segundo récord histórico, mayor cantidad de ejecutados en solo 4 días, ¿no? En este caso en ocasión a la inauguración del templo de la pirámide, de Tenochtitlán, para lo cual se utilizaron más de 100.000 esclavos, muriendo casi un cuarto de ellos. Se sacrificaron entre 80.000 y 130.000 personas en solo 4 días. Todo esto que estoy diciendo, por supuesto, está todo tomado de fuentes totalmente imparciales. Incluso el mismo Prescott, protestante, lo menciona. Sí, vos lo citás, ¿eh? Sí. Vos citás en el adelanto de tu obra, citás el templo de sangre
que está en internet también, Exactamente. ¿cierto? Sí, correcto. Ese es el nombre, gracias, me hizo acordar, la verdad no me acordaba. Sí, el Templo de Sangre. Templo de la Sangre, aztecas, exacto. Y el tercero, en cuanto a la inmolación de niños, ¿no? Nadie ha tenido mayor preferencia por la ejecución de niños, la inmolación de niños, que en este caso los mayas, más que los aztecas. Los mayas. Los mayas. En este caso, cada uno tiene sus particularidades, pero en rasgos generales tiene una organización muy similar. La estratificación social es característica de todos estos grupos. Y luego, bueno, en cuanto a las ejecuciones, sacrificios humanos y desviaciones morales, tienen algunas diferencias. También, perfecto, sí. Perfecto. O sea que estos récords están señalando de que el mito del indígena bueno y explotado y corrompido por el europeo cae de raíz. No, pero incluso, si me permite, disculpe que le interrumpo, sí. La mejor prueba para refutar esa puerilidad, esa acusación absurda, es que usted mire, cuando llegan los españoles, gran parte, si no la mayor parte de los pueblos indígenas se alinean junto a los españoles contra los opresores, que en este caso eran los totalitarismos despóticos aztecas, incas, mayas. Nos explica que 500 españoles exactamente conquistan el imperio azteca, sino con la ayuda de los pueblos originarios que estaban explotados, aniquilados por las aztecas. Y ellos pidiendo luego la conversión, ¿no? La conversión fue pedida por los mismos indígenas. Sí. Es real. Otra pregunta. Estamos entonces frente a una ideología. La ideología, sin duda alguna, indigenista o, como se dice ahora, de los pueblos originarios. Sí. ¿Qué busca? ¿No busca acaso una sustitución de valores? Esos valores que conformaron, forma propia en el sentido filosófico del término, a esta cristiandad americana, edificada, construida, con sacrificios, sangre, sudor y lágrimas, pero con testimonios por el imperio español. Efectivamente, yo creo que sí, esto en realidad viene de vieja data. Ahora el indigenismo es una de tantas ideologías que vienen inmersos en el combo de los frutos de la escuela de Frankfurt o del gramscismo, ¿no? Todas esas ideologías. Son las usinas. Las usinas, exactamente. Todas tendientes, tendientes a lograr la rebelión de las minorías contra la mayoría, en este caso la identidad nacional, por ejemplo, o la religión fundacional de la patria, tendiente a debilitar para mí la conciencia nacional y religiosa de un país, ¿no? Lo disgregan por dentro al país, pero también por fuera, ¿no? Porque también existen pretensiones territoriales. Correcto. En todo esto, por eso, bueno, son claras los intereses y son públicos los financiamientos de los ingleses, en el caso mapuche, por ejemplo. El caso mapuche es sintomático, estaba pensando en eso. Sí. Los mapuches fueron grandes expoliadores de los pueblos originarios, vamos a llamarlos así, originarios, que no me gustan, no admito el término. De los aborígenes sí lo admito, me parece adecuado a la realidad, del sur de nuestro país, de Mendoza, del sur, toda la franja de la Pampa, bueno, ellos han sido grandes explotadores. Chile tiene claro el asunto, Chile tiene muy claro este asunto y el intento de crear esa república mapuche que formaría parte de Chile y todo. Yo sé que los chilenos lo van a permitir. No sé qué pasará con los argentinos. No, en Chile la verdad que también el tema está difícil, porque incluso yo he venido siguiendo semanarios y periódicos chilenos. Se suceden en forma bastante frecuente asesinatos de mapuches a carabineros o a personas que se oponen, ¿no?, a su hegemonía, por decirlo de alguna forma. O sea, incluso están más violentos del lado chileno que del lado argentino. Claro. No, es complicado. Creo que incluso pretenden, es algo realmente absurdo, ¿no? Creo que están reclamando así como un tercio de la población, un cuarto, no sé realmente si creen. Bueno, los chilenos también cosechan lo que siembran en este sentido, porque ellos también se cansaron de reclamar y sacarnos cosas a nosotros y siguen reclamando. Cuando uno lee, por ejemplo, que hay que leer las obras del general Pinochet, que dice la continuidad cordillerana hace que las Islas Malvinas sean chilenas. bueno, pero son patriotas. Sí, tienen una estrategia que es nacional y patriótica. Hay que reconocerse. Totalmente. Otra pregunta que a mí me interesa muchísimo, porque estamos en un programa que es católico, ¿no? Que hace teológicamente,
¿Cómo explicar esto si no es por una intervención directa de la voluntad, de la providencia divina, obviamente, en estas tierras americanas? Porque no es casualidad, sino causalidad que la Virgen haya aparecido en Guadalupe y haya padecido a Juan Diego, a un poblador originario, a un indígena, a un aborigen propiamente dicho, y no es casualidad. ¿Cómo explicarlo teológicamente? No sos teólogo, pero tendrás dentro del punto de vista histórico también la comprensión. Sí, no, yo creo que sin duda usted lo va a poder explicar mejor que yo. Yo para la parte teológica, si bien por supuesto tengo conocimientos, pero yo remito las fuentes o la gente que lo trata todo muy bien, en este caso Caturelli doctor Caturelli lo trata muy bien en su gran obra sobre, no recuerdo esto muy bien. El Nuevo Mundo. El Nuevo Mundo, lo trata muy bien. Pero sí, bueno, Caturelli le rescata ciertos vestigios de cristianismo, ¿no? A algunos pueblos indígenas, como la creencia en algún dios común en algunos casos. Bueno, sería un tema en realidad a discutir, bueno, seguro. Sí. Es un tema a discutir, pero sí, yo estoy absolutamente seguro y adhiero a la tesis de que hay un problema acá que es explicable teológicamente, como toda la historia, ¿no? Y acá hay estas tierras están bajo el poder del demonio. Por eso se hizo imprescindible la aparición de la Virgen y la actuación concreta de los misioneros, de los hombres que han estado religiosos y de conquistadores que supieron llevar la cruz y la espada con un propósito de evangelizar. También, pese a los abusos, somos seres humanos que han pasado, no justifica, pero es una realidad. Enseguida continuamos con nuestro interesante programa de hoy. Vamos bien. Continuamos en este tercer bloque con nuestro invitado Cristian Rodrigo Iturralde. Cristian, hay otro punto que es necesario aclarar y que ha sido muy bien analizado por los autores católicos y neutrales, aquellos honestos intelectuales, que son las cifras de las muertes que habría causado la conquista de América, aquellos los españoles que habían causado. ¿Cuáles son las cifras que se manipulan? ¿Quiénes constituyen esa opción anticatólica que las utilizan? ¿Y cuál es la realidad de todo esto? Mire, Hugo, hay que recurrir, toda la historiografía seria y la ciencia ha recurrido a Ángel Rosenblatt, entre otros, a quien nadie puede tildar o acusar de hispanista. Él da la cifra, luego de estudios muy minuciosos, de 13 millones de personas para todo el continente. O sea, cuando llega a España. Exacto, hasta 1492 había 13 millones de personas, de los cuales 200.000 estaban en lo que es la actual República Argentina. Correcto. Así que son 13 millones. Establecido ya el número, bueno, ahora podemos empezar a hablar tal vez un poco de las causas de la mortandad indígena, que ciertamente existió, pero no por los motivos que muchos creen o por los motivos que le indican España, ¿no? Empecemos con el principal de todos, que son las enfermedades, ¿verdad? Se ha llevado a creer que antes de la llegada de los españoles acá no existían ni peste ni enfermedades, lo cual es totalmente falso.
incluso había un virus, hubo un virus autóctono del continente, por tanto no traído por los europeos, llamado Cocolistli, ese es el nombre científico que se le dio, y mató mucha más gente este virus autóctono que la achacada a la viruela, por ejemplo. Correcto. Estos son todos estudios modernísimos, actuales, incluso muchos de ellos. Hay uno que está, si mal no recuerdo, en el History Channel, que habla particularmente, trata del rol secundario que tuvo la viruela en realidad en la mortandad indígena, y habla de las enfermedades autóctonas que había en el continente. Acá estaba plagado de enfermedades y pestes. Entonces, primero las enfermedades, luego, a la par, diría yo, los sacrificios humanos, porque no olvidemos que si en un año podían sacrificar solo para la región mesoamericana y parte de México, los aztecas, 200.000 personas al año, imagínense usted en el continente o haciendo la proyección en la siguiente cantidad de años, la cantidad de gente que moría. Por lo tanto, el de los sacrificios humanos también es una causa de mortandad indígena importante a considerar. Luego también tenemos que mencionar, yo diría a la par, yo diría que pestes y enfermedades, sacrificios humanos y las guerras, principalmente las guerras. No hubo un momento prácticamente donde aquí no se hayan sucedido cientos de guerras intestinas o de enemigos exteriores. Las mismas crónicas indígenas y los cronistas indígenas dan cuenta de la cantidad de guerras que tuvieron sus propios pueblos con sus vecinos. Entonces, bueno, las guerras, las enfermedades y los sacrificios humanos, y luego también mucho el estado de liberalidad e improvisación que vivían muchos pueblos, ¿no? Muchos de ellos tienen una economía de subsistencia, por lo cual pasaban grandes periodos de hambrunas, no había noción de acopio de alimentos. Entonces sucedían muchos casos contados por los indígenas que estaban muriendo de hambre por una semana y se comían a los hijos. Mataban a los hijos para tener una boca menos que alimentar, o los mataban y se los comían. Y esto ha sucedido en cifras considerables. Entonces hay muchísimos motivos que explican la mortandad indígena a la llegada y antes de los españoles, y también podríamos mencionar el tema del aborto en las culturas que lo permitieron. No todas permitieron el aborto, mal que les pese a muchos indigenistas abortistas que hoy salen por la calle a manifestarse a favor del aborto con las banderas indigenistas, como en el caso de los incas por lo menos, estaba penado con muerte la mujer que practicaba voluntariamente o inducía voluntariamente el aborto. Entonces, bueno, los incas. Los incas, sí, bueno, y así podríamos decir otras culturas más. Es totalmente incoherente el discurso indigenista con lo que ocurre realmente. Acá, esto ratifica un poco lo que decíamos en el bloque anterior. La explicación de esto es la América precolombina, y lo ha señalado muy bien en otro formidable acierto, además de la pasión que hizo Mel Gibson, en Apocalipto. Apocalipto no, sí, la verdad que es bastante precisa la película, si bien el director no pretendía hacer un documental, pero sin embargo tiene elementos reales, y yo le diría que se quedó muy corto, porque ahí no hacen mención del canibalismo, que también es la política de Estado de los mayas. Pero señaló. Pero es bueno, no, la verdad que esa película... Y la escena final cuando llega es excelente, ahí marca vino la auténtica liberación, ahí vino la liberación auténtica, muy bien. Sí, no, merece el reconocimiento Mel Gibson por eso. Está bien, diríamos que las cifras se manipulan. Sacamos como conclusión también de que no había una homogeneidad. No se puede hablar de pueblos originarios con un común denominador, había al contrario, había una variedad y un uso y abuso del poder marcado. Y yo creo que la explicación es teológica. Mira, insisto en la idea, esto no se explica si no es porque estas tierras estaban bajo el signo de Satán. Esto se ha estudiado también, el rebrote del satanismo que se ha marcado, ¿no es cierto? Marca una gran realidad. Pero ahora quisiera que concluyeras tu exposición. ¿Podemos afirmar correctamente que toda esta teología indigenista de los pueblos originarios, toda esta leyenda negra, está orientada más que a denigrar a España, denigrar el pensamiento motor de toda esta obra española imperial,
que fue el pensamiento católico? No, totalmente. Incluso creo que Donoso Cortés lo decía mejor, que detrás de toda cuestión política o histórica hay una cuestión teológica. Correcto. Es una afirmación que ya ha sido confirmada totalmente. Sí, coincido plenamente. Siempre en el fondo estas leyendas negras, sea la Inquisición, bueno, usted trató muy bien el tema de la leyenda negra de Pío II y los judíos. Por lo general, la mayor parte de estas leyendas negras, en el fondo siempre está, por supuesto, la Iglesia Católica. El objetivo es la Iglesia Católica y más que nada, bueno, ¿no? Los católicos, ¿no? Porque lamentablemente estas leyendas negras son creídas y sin verificar por los mismos católicos. Esto es lo grave, Cristian, esto es lo grave. Es necesario que como laicos católicos tomemos conciencia de la gran obra que realizó el pensamiento católico, la evangelización. Yo he dicho en otra oportunidad que no preocupó tanto la pasión de Mel Gibson, sino que se mostrara la pasión como es, como dijo Juan Pablo II, pasó así. Y Apocalipto, que termina con esa llegada, cuando llega la cruz, el misionero y la cruz, junto con el conquistador. No hay que olvidar los cientos de sacerdotes que fueron sacrificados por estos pueblos pacíficos originarios. Recuerdo también otras películas, La Misión, con sus deformaciones históricas, pero también marca una realidad, ¿no es cierto? Los jesuitas. Bueno. Me gustaría hacerle dos breves comentarios para sintetizar bien, para que la gente pueda por lo menos hacer una breve comparación, cotejo entre lo que fue la América precolombina y después. Básicamente con la llegada de España, acá, España, la Iglesia Católica respeta la mayor parte de las instituciones y costumbres. Los indígenas, naturalmente las que no implicaban bestialismo, siguen trabajando, pero ya perciben una remuneración, ¿verdad? Incluso Humboldt y otras personas nada afines a la Iglesia y España dicen que las condiciones del trabajador indígena, del campesino indígena, bajo el dominio español... La encomienda, y también, exactamente, la encomienda y otros, era mejor la situación del campesino indígena en América que la del europeo en las ciudades más importantes de Europa. No es un dato menor. Y Jean Dumont lo ha documentado en forma maravillosa. La Iglesia ante el reto de la historia, el capítulo que dedica a la evangelización de América, lo señala con toda claridad. Realmente muy bien. Y hay algo que quiero rescatar, y quiero que lo enfatices vos. ¿Cómo es posible que con el formidable aparato documental que tenemos para ver esta verdad, los católicos nos traguemos este sapo de esta manera tan? ¿Qué le podemos decir a esta masa católica que se pliega alegremente a una especie de necesidad de pedido de perdón, donde no hay que pedir perdón, sino que agradecer, porque la cruz de Cristo llegó acá gracias a esta España evangelizadora y civilizadora? Mire, creo que lamentablemente es cierto que los laicos tienen parte de responsabilidad, pero creo que lamentablemente hay cierta complicidad de ciertos sectores de la Iglesia. Como todos sabemos, la infiltración marxista en la Iglesia es una realidad, también la liberal. Entonces creo que también son los mismos pastores los que confunden muchas veces a los laicos, y el laico muchas veces, al verse ante una sentencia, un comentario de un sacerdote, un obispo, ya automáticamente creen que es dogma y como tal tiene que ser respetado ciegamente, y no es así. Estos son cuestiones históricas. Bueno, Cristian, como ves, todo nuestro esfuerzo se orienta a hacer tomar conciencia del compromiso del laico. Yo no soy creativo para nada, ni el programa pretende serlo. El programa pretende encuadrarnos en una realidad. Los santos evangelios, los documentos exhortándonos a participar como laicos en la Iglesia y el catecismo de la Iglesia Católica. Además, tenemos el apoyo jurídico pleno del Código de Justicia, el Código Canónico, de Derecho Canónico. Esos son, tomar conciencia. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias por la oportunidad. Te voy a comprometer para que hablemos de otro tema, la Inquisición. Cuando quiera, ¿cómo lo vamos a hacer el año próximo? Este año ya nos acercamos al fin. Bueno, cerramos este tercer bloque y cerraré el programa en el cuarto bloque cortito, les prometo. Vamos a concluir nuestro programa de hoy con una exhortación. Tomemos conciencia
como laicos católicos, que es tiempo ya de acabar de una vez por todas con esta visión idílica de los sedicentes pueblos originarios, como decía nuestro invitado en su obra, escribe él. Fundamentalmente entre los incas, los aztecas y los mayas. Se habla de una gran civilización tecnológica, han tenido adelantos, pero el aspecto moral, que no se quiere aceptar, una moral objetiva, una moral impuesta por un creador a sus criaturas, que lo cual no se quiere aceptar, era deplorable. Las cifras indican que los mayas estaban casi en proceso de extinción cuando llega a España. Los aztecas iban en un camino similar. Es decir, es tiempo también que militemos por la verdad católica. Esta verdad católica es que lo que duele es que vino España católica a conquistar, civilizar y sobre todo evangelizar estas nuestras tierras. Gracias a Dios, gracias a la providencia divina. Esa España elaboró una cultura hispano-criolla formidable, que su esencialidad era ser católica. Descatolizar es el gran proyecto del nuevo orden mundial, de ahí que no deba para nada sorprendernos que se elabore dentro de la Iglesia, como decía nuestro invitado de hoy, se elabore una teología indigenista que apuntala a equiparar, por ejemplo, a la Pachamama con la Santísima Trinidad. No es casualidad, yo no soy inteligente, siempre digo que soy muy curioso. Viendo una foto de cuando Juan Pablo II visitó Bolivia, un conjunto de pueblos originarios le quiso devolver el Evangelio a su santidad. Devolver el Evangelio porque había causado la ruina de los pueblos originarios, la ruina del pueblo boliviano, indígena boliviano. En la fila había un prototipo de boliviano típico. Buscando, descubro que es Evo Morales. Ahí se explica la política actual de Evo Morales de sustituir culturalmente, y la esencia de cultura es la religión, sustituir al cristianismo por lo que ellos piensan que es la realidad, que no es la realidad. Se busca descatolizar a los pueblos hispanoamericanos, se busca erradicar al Evangelio, a la Iglesia de Cristo. Y quiero terminar con dos testimonios claros de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Dicen en distintas oportunidades, la teología india y la teología de la liberación de carácter marxista se autoexigen, se autonutren. Estas dos se han convertido en fuerzas que promueven la desunión en la Iglesia. Atendamos bien, desunión interna, dialéctica en la Iglesia. Conforman así, apoyándose en un falso feminismo o en un falso indigenismo, difunden tesis y metodologías derivadas del marxismo. Esto lo dijo Juan Pablo II. Y Benedicto XVI. Algunas llegan al extremo de socavar la centralidad de Jesucristo como Salvador universal y buscan sustituirlo por la Pachamama, la tierra, la Madre Tierra, etcétera, etcétera. La superstición busca en última instancia volver a esa raíz íntima que es la situación precolombina. El cardenal Ratzinger, en su momento, escribió en Informe sobre la Fe, ese formidable reportaje que le realizó Vittorio Messori, lo siguiente: la cultura atea del occidente moderno vive todavía gracias a la liberación del terror de los demonios que le trajo el cristianismo. Esa cultura atea moderna pervive gracias a la liberación que le trajo el cristianismo, ¿de qué? Del satanismo. Pero si esta luz redentora de Cristo se apagara, a pesar de toda su sabiduría y de toda su tecnología, esta cultura atea moderna, el mundo volvería a caer en el terror y en la desesperación, volvería a caer en manos del demonio. Y ya se pueden ver signos de este retorno de las fuerzas oscuras, al tiempo que rebrotan en el mundo secularizados los cultos satánicos. Acá no entiende, queridos hermanos en la fe católica, el que no quiere entender. Y no hay peor sordo, dice el Evangelio, que no quiere oír. Por lo tanto, basta de plegarnos a una opinión pública que está manipulada
en contra de la verdad. Y debemos ser esclavos de la verdad, porque solo la verdad nos hace libres, dijo el único gran maestro. El próximo viernes, Dios mediante, tocaremos otro tema para nuestro compromiso de laicos. Buenas noches.